Hermanos, deseo de todo corazón que Dios les bendiga, que este jueves de esta Semana Santa del 2022 sea para ustedes un día de paz, un día de tranquilidad en su hogar o donde ustedes se encuentren en este momento, y que también Dios les bendiga por el hecho de disponer de unos minutos para el estudio bíblico que hacemos semanalmente. Hoy voy a salirme de la serie que traía para compartir una enseñanza específicamente tomando en cuenta que hoy es jueves, y como cristianos y con base en la Biblia nosotros creemos que en este día jueves el Señor realizó con sus discípulos la última cena. Entonces el tema es la última cena, símbolos y enseñanzas que Jesús dejó en esa cena. La base bíblica está en Mateo 26 del 17 al 35, Juan 13 del 1 al 17 y 1 Corintios 11, 26. No leemos todos los textos, pero solamente voy a leer en Mateo 26 del 17 al 35. Dice la palabra de Dios: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto os digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Este es uno de los relatos. El relato de la última cena está en los 4 relatos del Evangelio, en los 4 Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en distintos enfoques, con distintas palabras. Unos mencionan unas cosas, otros otras. Hoy nosotros vamos a ver únicamente el relato de Mateo y el de Juan al final del estudio. Aquí tenemos una imagen sencilla que va de acuerdo al relato, ¿verdad? Es lo que hemos visto siempre a Jesús sentado con los 12, porque así dice el Evangelio. Es posible que hubiera más personas, pero la Biblia dice que se sentó a comer la Pascua con los 12. El texto que vamos a memorizar es el texto que se encuentra en 1 Corintios 11, 26, en donde en ese capítulo 11, desde el versículo 23, Pablo le explica a los corintios acerca de lo que significa o cómo fue que Jesús instituyó la cena. Entonces este versículo dice así: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
1 Corintios 11:26. Ojalá todos en la familia, en el grupo que está observando este video, puedan hacer el ejercicio de memorización. Más que todo, el propósito es que recordemos que este día jueves, en esa semana de pasión, Jesús instituyó un sacramento que la iglesia comparte, al menos aquí en nuestro medio, cada mes, pero que al hacerlo siempre estamos anunciando la muerte del Señor, y lo vamos a dejar de hacer el día que Él venga por segunda vez. Este día jueves, que muchos llaman Jueves Santo, como decía antes, es el día en que conmemoramos la última cena que Jesús hizo con sus discípulos. La palabra de Dios nos dice que era el primer día de los panes sin levadura. Para Mateo es celebración de la Pascua. Para otros estudiosos del texto solo fue una cena común. Pero sin embargo es un evento en el que Jesús nos deja grandes enseñanzas. Entonces, el propósito de este estudio es ir viendo paso a paso lo que Jesús enseñó ese día en esa cena. Es muy significativo que Jesús quisiera estar con sus discípulos. Él sabía lo que iba a acontecer en las próximas horas, pero sin embargo, Él quiso pasar con sus discípulos esos momentos, y las imágenes que nosotros conocemos o que hemos visto en cuadros colocan a los 12 junto a Jesús en la mesa. Es una cena especial. Jesús sabe que no volverá a cenar con ellos así. Y es también una cena reveladora y muy oportuna para las enseñanzas finales que el Maestro va a compartir. Primero dice en el versículo 21 de este capítulo de Mateo, capítulo 26, dice: uno de vosotros me va a entregar. Jesús inicia revelando la traición, algo de lo que ellos van a observar más adelante. No dice directamente el nombre de quien lo entregará, tampoco está reclamando, sino que simplemente da a conocer lo que va a suceder. Uno de vosotros, imagínense hermanos, uno de los 12 fue el que lo traicionó. También en el versículo 24 deja ver lo que es la soberanía de Dios y la profecía que se va a cumplir, ¿verdad? Porque el hecho de la traición es parte del plan de Dios, pero las palabras de Jesús anuncian lo que pasará y sentencian el hecho de traicionarlo. Dice: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Aunque el plan de Dios era eso, y ya los profetas lo habían dicho, porque en el Antiguo Testamento hay textos, pero sin embargo, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. También en los versículos del 26 al 29 observamos que Jesús instituyó el sacramento. Es un momento clave, en el momento en que Él instituye el sacramento de la Cena del Señor. La palabra de Dios dice que Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: esto es mi cuerpo, ¿verdad? Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, dice Pablo, también en otros relatos, ¿verdad? Y también de la misma manera toma la copa y dice: esto es mi sangre, ¿verdad? Que es derramada por muchos para remisión de pecados, o sea, para quitarles los pecados, para librarlos del pecado. Y Él también anunció al final que no volverá a beber más vino ni a comer más pan hasta aquel día, dicen, que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. Y también está diciendo: haced esto en memoria de mí, ¿verdad? Porque, hermanos, el sacramento de la Cena del Señor es un acto que tiene el propósito de hacer memoria, de mantener ese recuerdo en el corazón de los cristianos del sacrificio de Cristo. Aquí tenemos el símbolo, ¿verdad? El pan y el vino. Aunque en cada iglesia esta presentación es diferente, pero nosotros sabemos que son símbolos que no son mágicos, no tienen ninguna clase
de poder en sí mismos, sino que simplemente son símbolos que los utilizamos para hacer el recordatorio del sacrificio de Cristo. Ahora, también quiero que observemos que en el Evangelio de Juan hay un detalle muy especial. Ese momento en el que dice Juan, fíjense, no lo dice Mateo, ni Marcos, ni Lucas, pero Juan lo dice, que después de que él terminó de cenar, él se levantó a lavar los pies de sus discípulos. Entonces es un hecho importante, un hecho en el que Jesús da a sus discípulos que están ahí presentes un gran ejemplo de humildad y servicio. Y también expresó que Él quiere que lo imitemos, porque en el texto de Juan dice que ustedes me llaman maestro y está bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro, os he lavado los pies, así también tenéis vosotros que lavaros unos a otros, ¿verdad? Y no está hablando, hermanos, de literalmente lavarle los pies a otras personas, sino que está hablando de esa humildad con la que él se arrodilló para hacer ese acto especial. Y fíjense, hermanos, que al hacerlo está mostrándose como un siervo, como un servidor, porque el lavar los pies solamente lo hacían los esclavos, los sirvientes, y él se arrodilló como un sirviente, poniéndose una toalla, dice que se ciñó en la cintura y tomó un poco de agua y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y le dio una enseñanza especial a Pedro, porque Pedro decía, no me lavará los pies. Y cuando él le dijo, pues el que no esté lavado no tiene parte conmigo, entonces Pedro quería que le lavara todo el cuerpo. Es decir, Pedro siempre mostrando una actitud impulsiva, una actitud hasta cierto punto irracional, pero también para él hubo una enseñanza. Les dejó, mis hermanos, el ejemplo. Ojalá ustedes puedan leer Juan capítulo 13 y especialmente los versículos del 13 al 17, que es donde él hace el énfasis de que lo que está haciendo, lavándole los pies, es dándoles un ejemplo de lo que él quiere que todos seamos capaces de hacerlo. Nosotros sabemos, hermanos, que en la iglesia hay personas que son muy serviciales, ¿verdad? Cuando hay una persona enferma, no les da temor llegar a atenderla, llevarle algo de comer y si es necesario darle de comer en la boca, pero no todas las personas tienen esa disposición. Algunas personas tal vez podrán dar dinero en efectivo o dar la comida, pero no se acercan a hacerlo porque es un servicio que hasta cierto punto no les agrada o no se sienten capaces de poderlo hacer. Pero yo sé que en las iglesias hay personas muy dispuestas a llegar con una persona que tal vez está postrada, que no tiene quien la atienda, a limpiar la casa, a lavarle trastes, a darle de comer en la boca, a limpiar a la persona si es necesario, ¿verdad? Son personas que tienen un don especial de servicio. En conclusión, mis hermanos, creo yo que la iglesia no debe pasar desapercibido este día jueves. Es un día especial dentro de la Semana Santa, porque Jesús nos está dejando una gran enseñanza. Aún cuando ya Él está cenando, faltan unas horas o minutos para ser arrestado. Y luego viene la sentencia, el juicio, la sentencia y la crucifixión, que se van a hacer de manera rápida. ¿Por qué, mis hermanos? Los judíos y los romanos están en un acuerdo para que Jesús ya esté muerto y sepultado antes de que tengan los religiosos que cumplir con su ritual del día de reposo. Y aquí yo quiero hacer ese énfasis, mis hermanos, porque nosotros muchas veces caemos en eso. Estamos haciendo cosas incorrectas minutos antes de ir a cumplir con llegar a la iglesia, participar del culto, tal vez dirigir, orar o qué sé yo, ¿verdad? Participar en la iglesia. Y así están ellos. Ellos están apurándose a juzgar a Jesús, a condenarlo y quieren que eso sea rápido para que Él muera. Recuérdense que la muerte en la cruz es una muerte lenta. Entonces quieren que antes de las 6 de la tarde, que comienza su día de reposo, ellos ya tengan la libertad porque ya Jesús murió y fue sepultado. Eso es una de las cosas más tristes
que la religiosidad muchas veces nos hace ciegos a las cosas malas que estamos haciendo. Y a Dios le interesa más nuestros actos que el cumplir con un ritual, con una acción ritualista. Y si nuestro corazón ha tenido más bien sentimientos malignos o nuestros actos han sido vergonzosos. Tenemos que meditar en eso, hermanos, en estos hechos que Jesús sufrió por amor, pero que lamentablemente el ser humano no le corresponde al Señor en ese amor tan grande. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que el término de esta Semana Santa sea grato para cada uno.